Hola, ¿qué tal psicocientíficos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los celos. Todos en algún momento de nuestras vidas los hemos sentido. Los celos es una emoción acompañada de pensamientos y sentimientos de inseguridad, miedo o preocupación con relación a una pérdida de algo o alguien con valor personal. ¿Pero sabías que existen los celos normales o los celos malsanos, conocidos como la celotipia? Quédate hasta el final del video para conocer sus síntomas, causas y tratamiento. La idea de perder a una persona amada en una relación de pareja puede resultar dura y difícil de aceptar, pero en algunas personas este deseo puede transformarse en posesividad. En los celos patológicos existe un temor constante de abandono o de reemplazo, es decir, que la otra persona tenga a alguien más. La creencia de que existe una infidelidad predomina en las personas con celotipia, aunque no haya ningún motivo aparente. La celotipia sexual, o también llamada síndrome de Otelo, es un tipo de trastorno delirante. En él, la persona está segura que su pareja le es infiel sin ningún motivo que lo justifique. Aparece ante un hecho relativamente normal hablar con la otra persona del sexo opuesto, convivir, mensajearse, llamarse por teléfono, etc. Esto, la persona con celotipia lo interpreta como sospechoso. Las personas con celotipia tienen estas creencias sobre la posible infidelidad de forma recurrente. Esto provoca que exista un control sobre las actividades de su pareja, e incluso se llega a espiar sus conversaciones y sus actos. En la celotipia se distorsiona totalmente la realidad y se ignora toda la información recibida que contradiga la idea de la infidelidad. En ciertas ocasiones estos celos enfermizos se traducen en agresiones hacia la pareja o hacia terceras personas. En México, el 76% de jóvenes con relaciones amorosas de entre 15 y 24 años han sufrido algún episodio de violencia por parte de su pareja. De ellos, el 41% de los varones han declarado que es por celos. En tanto, el 46% de las mujeres dijeron sentirse molestas por la misma situación. Esto según datos del Consejo Nacional de Población de México. Entre los principales síntomas de la celotipia se encuentran los pensamientos irracionales y recurrentes acerca de la infidelidad de la pareja, temor excesivo e ilógico a perder a la pareja, falta de respeto a la intimidad de la pareja, por ejemplo, estar revisando constantemente sus mensajes en su teléfono, pretender controlar la vida de la pareja limitándola únicamente a sus actividades diarias, experimentar ansiedad por imaginar una infidelidad cuando la pareja se encuentra en otro lugar, como en el trabajo, la escuela, etc. Actuar con violencia física o verbal contra la pareja o contra la persona que se cree que está engañando. Experimentar de forma constante ira, culpa, miedo o enojo. La persona que tiene una relación con una pareja con celotipia cree que estos celos enfermizos son una expresión de amor e incluso suele interpretarse como algo positivo. Pero esto puede ocasionar que la persona que es víctima de esto tenga niveles altos de estrés y frustración, lo que puede provocar ansiedad o depresión. En situaciones específicas, la persistencia de este problema puede provocar que el individuo abandone la relación o haga realidad la sospecha de infidelidad. Esto con relación a un cansancio, frustración y estrés derivado de los celos enfermizos de su pareja. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Subimos contenido de psicología que te resultará muy interesante. Los estudios revelan que las causas están relacionadas con vivir situaciones de infidelidad anteriormente. Esto hace que predomine un sentimiento de inseguridad en las personas, la baja autoestima, la inseguridad creada desde la infancia. Es frecuente también que aparezcan individuos que crecieron en familias donde se hayan vivido situaciones de infidelidad o de inseguridad por parte de alguno de los padres. También la debilidad de la relación o sentirse excluido pueden ser causantes. En las reacciones celotípicas se ven involucradas estructuras cerebrales como lo son el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo y los ganglios basales. Estas son encargadas de los recuerdos, emociones y percepciones. Al conectarse de forma dinámica, estas estructuras forman el sistema límbico, encargado del enojo y la ira. Estos componentes se relacionan directamente con el enamoramiento, el odio y los celos. El sistema límbico envía estos elementos a la región cerebral conocida como giro del cíngulo,
y éste lo interpreta y lo decreta como amenazante. Esta estructura provoca que se somaticen todos estos elementos y por eso las personas que tienen celos enfermizos tienen dolores como palpitaciones o problemas del estómago. Esto en palabras de la maestra Danae Landeros. El doctor Eduardo Calixto, uno de los neurocientíficos más importantes de América Latina, menciona que en el proceso celoso los niveles de adrenalina aumentan, se sobredimensiona la tensión y se disparan los niveles de dopamina. En consecuencia, la serotonina desciende gradualmente y entonces se tiende a la depresión. Por eso las personas con celos tienen pérdida de la motivación. Aparece también otra hormona conocida como el cortisol. Esta está relacionada con el estrés y dispara los niveles de glucosa. Cuando se desata el proceso celoso, la persona puede manifestar exceso de hambre o pérdida del apetito, ya que aparece la hormona anorexina, que en situaciones normales regula la necesidad de comer. En pocas palabras, cuando una persona está celosa, pierde la congruencia y le cuesta ser analítica u objetiva. Para superar o controlar los síntomas asociados con la celotipia, es importante que la persona que sufre esta condición tome terapia psicológica. En la terapia se trabajan con técnicas de reestructuración cognitiva, como lo es cambio de ideas o pensamientos irracionales. Es importante comentarte que si te sentiste identificado con estos síntomas, acudas con un profesional. Él te brindará el tratamiento adecuado para ti y también te ayudará a mejorar tu calidad de vida. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has experimentado celos y en qué situaciones. Recuerda darle like y compartir nuestro video. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias, psicocientíficos.